Bueno, un cordial saludo para todos aquellos que se interesan en este momento por iniciar su proceso de formación en el programa CorelDRAW. Diseñadores gráficos, artistas visuales, bueno, todos los que desean iniciarse en este programa, pues llegaron al tutorial correcto. Bueno, para este tutorial de iniciación o de introducción, vamos a ver algunos temas como por ejemplo cómo preparar el documento, cómo se guarda, la interfase y las herramientas. Entonces, importante prestar mucha atención, tomar apuntes y si es posible, pues ir revisando en sus respectivos computadores. Bueno, esta es la ventana de inicio que nos ofrece en este caso CorelDRAW. Importante tener en cuenta que hay varias opciones en el momento en que yo deseo crear un nuevo documento. Entonces, primero podría ingresar por aquí donde dice archivo, darle nuevo o utilizar el atajo control N. Podría también ingresar por aquí donde dice nuevo, este simbolito, en la barra estándar. Y tengo esta otra opción que es pulsar este pequeño botón que tiene una cruz al lado de pantalla de inicio. Esta pantalla de inicio es esta misma ventana. ¿Listo? O también podría ingresar por aquí, por donde dice nuevo documento. Entonces ingresemos por este último. Importante siempre bautizar el documento. ¿Listo? Siempre es fundamental bautizarlo. Vamos a colocarle tutorial 1. El siguiente ítem que dice destino preestablecido es la opción que nos permite pensar para qué voy a utilizar el diseño. Si yo voy a imprimirlo, debo de utilizar el modo de color CMYK. Entonces, los colores primarios pigmentos son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Por eso en este caso aquí aparece la opción CMYK que corresponde a todos los productos que yo diseñe en CorelDRAW y voy a imprimir. La K quiere decir K-Black, que es para el color negro, el C del cian, el M del magenta y la Y de yellow, de amarillo. Si yo, por ejemplo, deseo hacer mi diseño en este caso para la web, tengo que utilizar un modo de color RGB. Aquí también me ofrecen esa opción. Entonces ustedes lo pueden dejar si quieren como lo encuentren y ya después pueden ir cambiando los parámetros o los pueden modificar inmediatamente. Este es el formato o el tamaño sobre el cual voy a trabajar, entonces siempre tener en cuenta las dimensiones de mi producto. Entonces me ofrece tamaño oficio, tamaño carta, tamaño tabloide. Y bueno, hay varios formatos, hay dos sistemas, que es el sistema europeo y hay un sistema norteamericano. Eso se verá en un tutorial mucho más adelante. Siempre trabajar con las medidas, la unidad de medidas con las cuales ustedes se relacionan frecuentemente. Entonces podemos colocarlo en centímetros o en milímetros, que son unidades de medida muy utilizadas acá en Colombia. Dejémoslo en centímetros. Aquí pues acomodar las medidas, como aquí tengo tamaño carta, pues estas son las medidas del tamaño carta. Esto es para escoger la orientación. Pueden escoger la orientación vertical u horizontal, cualquiera de las dos. Las páginas, la cantidad de páginas que vayan a utilizar. Por ejemplo, aquí podrían diseñar una revista, un catálogo, un libro. Bueno, hay varias opciones. Entonces, dependiendo de la cantidad de páginas, pues asimismo ustedes pueden ampliar o reducir. Aquí nuevamente nos preguntan por el modo de color. Entonces, dependiendo, si voy a utilizar mi imagen para un diseño para subir a las redes sociales, para verlo desde el celular, desde cualquier dispositivo que tenga pantalla, es decir, que emita luz, utilizo el modo de color RGB, que los colores primarios de la luz son el rojo, el verde y el azul. ¿Listo? Red, green, blue, RGB, modo de color. Hay dos modos de color o hay una configuración de modo de colores primarios para la luz y otros para los pigmentos. ¿Listo? Entonces esa es como la diferencia. RGB para todo lo que es monitor, pantallas y CMYK para todo lo que se va a imprimir. ¿Listo? Esos son los modos de color. Siempre importante configurar la opción correcta porque de lo contrario los colores van a perder fidelidad. Entonces yo en mi diseño utilizo unos colores determinados, pero resulta que cuando lo voy a imprimir veo que cambian. Es porque eso sucede cuando no se escoge el modo de color correcto. Ojo con esta parte, la resolución. Entonces, ¿cuántos píxeles por pulgada tiene la imagen
que yo voy a diseñar. Ojo con esta información. Cuando yo voy a imprimir, lo mejor es colocarlo en 300. ¿Listo? Siempre que ustedes vayan a imprimir, es importante colocarlo en 300. Si usted no va a imprimir, sino que es un diseño que está para la web, puede utilizar valores inferiores. Yo recomendaría 96, 72, dependiendo del tipo de producto, porque resulta que cuando yo trabajo para hacer diseños digitales, no se nota la diferencia en cuanto a 300, por ejemplo, 300 píxeles por pulgada, cuando yo los comparo con 72. Eso solo cuando se trabaja de forma digital. Pero si yo lo hago, digamos, yo hago mi diseño para imprimir y resulta que yo veo que me queda pixelada la imagen, es porque faltaron píxeles por pulgadas. Entonces siempre que vayan a imprimir, 300. Cuando vayan a hacer un diseño que es para la web, para verlo en las redes sociales o todo lo que sea de pantalla, utilicen valores inferiores. ¿Eso qué diferencia me da? Pues que cuando yo utilizo mayores píxeles por pulgadas, la imagen va a pesar mucho más. Entonces, si tú estás haciendo diseños para la web, pues entre más ligero o menos pesado quede el diseño, mucho mejor, porque pues te va a ahorrar espacio. Bueno, esto digamos que es como las opciones más importantes a la hora de preparar el documento. Entonces le doy a aceptar. Entonces esta configuración, voy a cambiarla aquí. Esta configuración que tengo aquí es para imprimir. Modo de color CMYK, 300 píxeles por pulgadas en su resolución, tamaño carta. Listo, entonces le doy a aceptar. Entonces esperemos que nos abre. Esta es la interfase de CorelDRAW. Es importante empezar a aprenderse los nombres de cada parte de la interfase. Entonces, vamos a empezar a revisar cuáles son los nombres de la interfase para que podamos familiarizarnos muy bien con sus opciones o herramientas. Entonces, lo primero es esta aquí, donde dice el nombre del programa y el nombre del archivo, que es tutorial, en este caso tutorial 1, se llama la barra de título. Entonces, como su nombre lo indica, nos muestra el título del programa y el título del documento que estoy elaborando. La siguiente se llama la barra de menú. Aquí me ofrecen todas las opciones que tiene el programa. Entonces, cuando voy a gestionar un archivo, la hora de la edición, copiar, pegar, ver, por ejemplo, previsualizar, por ejemplo, cuadrículas, reglas. Esto ya es para, por ejemplo, duplicar páginas, cambiar el fondo de la página, objetos que puedo meter dentro de otros. Hay una opción que se llama Power Clip, entonces yo puedo tener una imagen y meterlo dentro de una forma geométrica, efectos. Bueno, hay diferentes opciones. Importante entender que esto es un programa donde vamos a trabajar diferentes archivos, como pueden ser mapa de bits, pero también podemos estar trabajando diferentes vectores. Entonces esta sería en este caso la barra de menú. La siguiente se llama la barra estándar. Se llama estándar porque ella no cambia, siempre están las mismas opciones. Entonces te da un archivo nuevo, esto es para abrir un documento, guardar, imprimir, cortar, pegar, deshacer un paso, rehacer un paso, exportar, importar, transformar en un archivo PDF, encajar el documento o el nivel de zoom. Bueno, hay varias opciones aquí. Por ejemplo, este es el de las reglas, muy importante. Entonces siempre yo trabajo con las reglas activadas. Bueno, esta es la barra estándar. La siguiente se llama la barra de propiedades. Dependiendo de la herramienta que yo vaya o los objetos que yo vaya seleccionando, asimismo esta barra empieza a cambiar sus opciones. Por eso se llama barra de propiedades, porque muestra tanto las propiedades de los objetos con los que trabajamos como las propiedades de las herramientas. Este se llama la ficha de documento, que aquí nos muestra los documentos que estamos editando en este momento. Podemos abrir varios archivos y trabajarlos de forma paralela. Esta es la barra de herramientas, donde están todas las herramientas. Esta se llama control de páginas. Aquí podemos administrar las páginas que trabajamos. Esta se llama la barra de estado. Aquí nos muestra qué está haciendo, por ejemplo, el programa en segundo plano. A veces cuando yo estoy haciendo un documento muy pesado, entonces yo exporto el archivo y sigo trabajando.
Entonces aquí me dice si está todavía exportando, si ya terminó, si está guardando un documento. Listo, esta es la barra de estado. También me da como una coordenada de donde yo estoy ubicando mi cursor. Estas son las ventanas acoplables. Uno las puede sacar en cuando esté trabajando. Bueno, ahí se pegó un poquito. Entonces, estas ventanas son acoplables. Yo las puedo desplegar y las puedo replegar nuevamente. Y esta es la paleta de colores con la cual vamos a dar diferentes coloridos. Y por último, la página de dibujo o la página, o otros le llaman también espacio de trabajo. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la interfase. Estas son las reglas. ¿Para qué me sirven estas reglas? Pues primero para tener una referencia de medición, ¿cierto? Y lo otro es que también me sirve para sacar líneas guías. Yo con clic izquierdo sostenido bajo una línea guía que me permite poner referencias visuales para yo hacer mis diseños, para poder equilibrar o buscar simetría. Bueno, también la puedo sacar de forma vertical. Cuando yo quiero ubicar, por ejemplo, un objeto en todo el centro, lo selecciono, por ejemplo, las líneas guías. Cuando yo las selecciono se ponen rojas y cuando están deseleccionadas están azules. Entonces yo toco, en este caso, la línea que quiero colocar en el centro y presiono la tecla P. Inmediatamente se pone en el centro. Igual acá, presiono la tecla P y se pone exactamente en el centro. Entonces, para cuando ustedes necesiten colocar un objeto en el centro, ya saben cuál es el atajo. Bueno, eso en cuanto a la parte de la interfase. ¿Cómo hago yo para preparar un documento? Pues ya lo primero es en esa pequeña ventana de inicio configurarlo y después voy aquí donde dice guardar. Siempre importante que ustedes estén guardando. Busquen la carpeta que ustedes consideren que es la que van a utilizar. Yo voy a entrar aquí, bueno, voy a ponerlo aquí donde, no, ponerlo en el escritorio. Listo, entonces tutorial 1, lo puse en el escritorio y listo. Importante siempre ir salvando a medida que ustedes vayan avanzando en sus diferentes procesos o diseños. Listo, entonces es importante esa primera parte que es configurar el documento. Bueno, estas opciones que están acá, por ejemplo esta, es importar. Importar es traer un archivo que está afuera y meterlo adentro de Corel. La otra es exportar, o sea que yo tengo un diseño ya listo y lo quiero exportar, por ejemplo, hay diferentes formatos. Entonces, los mapas de bits, entonces yo puedo, por ejemplo, escoger PNG para que el fondo me quede transparente. Entonces, en el caso de un logo, yo lo exporto en PNG y su fondo me va a quedar transparente y no se va a ver nada debajo. Mientras que si yo lo exporto en JPG, pues en este caso va a tener un fondo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí una figura geométrica. Vamos a poner esta y le vamos a dar un color. Ahora voy a exportar. Exportarlo en mi escritorio. Y le voy a dar círculo rojo. El nombre. Y le voy a dar aquí, lo voy a dejar así, en JPG, para que veamos la diferencia. Entonces yo lo exporto, él me va a presentar una ventana. Como no lo voy a imprimir en este caso, bueno, supongamos que fuera para imprimir, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces si va a ser para imprimir, no le muevo aquí ninguna configuración. Si no es para imprimir, recuerden colocarlo en RGB. Entonces le doy exportar, le doy aceptar. Entonces voy a buscar en este caso el archivo. Vamos, esperemos un momentico que termine de cargar. Y veo que en este caso él me presenta un fondo blanco. Ahora, y aquí se alcanza también a ver ese fondo blanco. Ahora veamos, por ejemplo, qué ocurre cuando yo exporto nuevamente este mismo archivo, pero yo le doy en formato PNG, Portal Network Graphic. Entonces le voy a dar exportar. Como ya es para un archivo digital, inmediatamente él automáticamente cambia su formato, porque todos los PNG son para destinos digitales. Entonces miren que aparece un fondo cuadriculado. Ese fondo cuadriculado me demuestra de que no tiene fondo. Entonces le doy a aceptar.
y veo que ahora cuando abra el archivo, bueno, aquí se ve blanquito, pero si lo veo acá y lo comparo, me doy cuenta que este aquí no tiene fondo y aquí sí se le ve el fondo blanco. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, este exportar me sirve para sacar mis archivos que yo diseño acá. Yo también puedo exportarlo en formato PDF. Entonces le doy aquí en PDF, voy también aquí a mi escritorio y le doy guardar y lo busco. Y veo que me exportó como un PDF. Eso en cuanto al guardado y a la gestión de archivos. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a empezar a mirar cada una de las herramientas que nos ofrece este maravilloso programa de diseño. Empiezo por aquí. Entonces, esta primera herramienta es la herramienta de selección. Entonces voy a poner varias figuras geométricas aquí. Voy a poner este círculo. Voy a poner un rectángulo y voy a poner un cuadrado. Listo. Resulta que quiero seleccionar un objeto, entonces simplemente yo lo toco y listo, ya lo selecciono. Otra opción es, por ejemplo, crear un cuadro con clic sostenido y todo lo que me quede dentro de este recuadro va a quedar seleccionado y ya lo puedo mover a donde yo desee. ¿Listo? Esto en cuanto a la herramienta de selección. La herramienta de selección me ofrece otra opción que es, resulta que yo quiero seleccionar este objeto y este objeto. Entonces yo lo que hago es que con clic sostenido yo encierro los objetos que deseo seleccionar y listo. ¿Para qué me sirve esta opción o esta herramienta de selección? Para cuando yo tengo un diseño que tiene muchos elementos y deseo seleccionar unos cuantos, pero no me sirve utilizar la opción que les mostré ahora, que era encerrar en un cuadro, sino que necesito seleccionar unos elementos puntuales. Entonces esa es la herramienta que ustedes deben de utilizar. Aquí hay otra que es de transformación libre, que me permite en este caso manipular la forma de cada uno de los objetos. Entonces yo lo puedo, le puedo cambiar un poco las dimensiones o bueno, cambiar su forma. ¿Listo? Por eso se llama transformación libre. Pero yo también puedo hacer eso directamente, simplemente estirando de aquí. Cuando selecciono el objeto, lo estiro de ahí, le doy una vez clic, entonces lo jalo de estos puntos y este es para ampliarlo, pero estos que están en el centro como este o como esto me permite estirarlo. ¿Listo? Cuando yo lo toco otra vez me cambian digamos los elementos gráficos alrededor de este cuadrado, ¿cierto? Entonces ya no veo cuadros, sino que veo flechitas. Estas flechas, si yo las empiezo a mover, me permiten girar o me permiten modificar la perspectiva del objeto. Entonces voy a dejarlo como estaba. Ya saben entonces cómo pueden jugar con esta herramienta de selección. La siguiente herramienta se llama herramienta de forma. Me sirve para modificar la forma de los objetos. Entonces, por ejemplo, si le quiero redondear los bordes, lo cojo de este nodo y lo jalo. Entonces me redondea los bordes del cuadrado. Ahora, si yo quiero modificar aún más este cuadrado, yo lo transformo en una curva o en un vector. Entonces yo le doy control Q o le puedo dar también clic derecho y le doy aquí convertir a curvas. Entonces lo que hago es control Q o le doy clic derecho, convertir a curva, le voy a dar el atajo control Q, cojo la herramienta de selección, voy a acercarme un poco, cojo la herramienta de selección y ahora con la herramienta de selección yo ya puedo empezar a modificar con mayor libertad mi objeto. Ahora yo también puedo agregarle nodos, entonces yo le doy doble clic y le puedo empezar a colocar nodos para crear diferentes formas. Esta herramienta también me permite transformar líneas rectas en curvas. ¿Qué hago? Le doy clic derecho, cuando empiezo a moverlo y cuando yo toco la línea me aparece una línea curva alrededor del cursor. Le doy clic derecho y le doy convertir a curva. Ahora esta línea que era recta me quedó en curva y yo puedo hacer lo mismo con las otras. Entonces le doy clic derecho,
le doy a curva y puedo irle modificando la forma. Pero yo también puedo hacer lo contrario, transformar la curva en recta. Le doy clic derecho nuevamente y le doy donde dice alinea. ¿Listo? Esto básicamente, cuando yo le doy, por ejemplo, esta opción que dice simétrico, ¿para qué es? Miren lo que va a pasar. Yo le doy aquí convertir a curva. Bueno, primero tengo que transformar esta en curva. Le voy a dar a esta en curva. Y vamos a ver, no me da la opción. Voy a volverle a presionar. Lo voy a dar aquí donde dice simétrico. Entonces, cuando le doy simétrico, cuando yo muevo hacia un lado, también inmediatamente de forma simétrica, el trazo que está enseguida también va a empezar a modificarse. ¿Listo? Entonces, a veces esto nos puede pasar dependiendo de la herramienta que estemos usando. Puede uno utilizarlo de forma voluntaria o le puede suceder de forma involuntaria que se le active la opción cuando tengo dos líneas curvas que están juntas. Entonces yo lo que hago para transformarla de forma independiente es darle clic derecho y le doy donde dice asimétrico. Entonces yo ya cuando muevo aquí ya se hace de forma independiente. ¿Listo? Cuando voy a transformar en recta, clic derecho y le doy donde dice alinea, clic derecho donde dice alinea. ¿Listo? Hay otras herramientas como por ejemplo esta que dice herramienta uniforme. Yo lo que hago es selecciono y ella me empieza, lo tengo que dejar hundido, me empieza a modificar las formas de forma uniforme. ¿Listo? Entonces yo presiono, dejo hundido y me empieza a modificar todas las líneas de forma uniforme. Esta en cuanto a esta herramienta. Esta otra lo que me permite es como difuminar, como correr. Entonces yo simplemente selecciono una línea, presiono el clic izquierdo y las puedo modificar como si estuviera corriéndolas con el dedo. Por eso se llama difuminar. Esta espiral, lo que yo hago es que yo me paro en un punto, dejo presionado el clic izquierdo e inmediatamente ya me crea espirales. Entonces estas herramientas son muy efectivas. Esta lo que me permite es atraer. Entonces yo me paro en un nodo y inmediatamente empieza a acercarme los trazos o los nodos. Entonces para eso me sirve. Listo, esta que se llama atraer, es como un imán. Pero hay otra que se llama rechazar, que hace todo lo contrario. Entonces en vez de atraer el trazo o los nodos, los empuja. ¿Qué es un nodo? Un nodo es cada uno de estos puntos con los cuales yo empiezo a unir trazos o segmentos. Entonces un segmento es de aquí hasta aquí, otro segmento es desde este nodo hasta este otro nodo. Entonces para eso me sirven en estos casos los nodos, para unir segmentos o trazos. Son estos cuadritos o puntos que se alcanzan a ver aquí en esta forma abstracta que nos ha salido mientras utilizamos estas herramientas. Este, que es un pincel deformador, me permite deformar dependiendo de mi objeto. Me permite deformar las formas. Entonces, bueno, ya cada uno lo podrá organizar dependiendo de su interés. En las barras, recuerden que siempre ustedes pueden modificar la forma de las herramientas aquí en la barra de propiedades. ¿Listo? Ya más adelante profundizaremos un poquito más. Por ahora nos vamos a enfocar solamente en las herramientas. Otra opción tenemos esta que es permite arrastrar. Entonces lo que hace es que me transforma las líneas como en unos trazos zigzagueantes. Entonces yo tengo una línea que es recta y a medida que yo voy pasando, esta herramienta de arrastre me empieza a modificar los trazos. Listo, bueno, aquí ya se me deformó bastante. Voy a devolverme varios pasos. Pueden hacerlo también con control Z. Les voy a mostrar que lo voy haciendo con control Z. Y así pueden ustedes deshacer los pasos que hayan hecho. ¿Listo? O se pueden volver a rehacer simplemente presionando aquí. O control shift Z. ¿Listo? Control shift y Z.
todo al mismo tiempo. Bueno, estas son las herramientas de forma. Digamos que esta es como la principal, la que más se utiliza. Recuerden que ustedes pueden modificar los trazos dependiendo de su necesidad. Entonces pueden jalarlos. Cuando quieran eliminar nodos, simplemente le dan doble clic sobre el nodo que desean eliminar. Cuando quieran agregar nodos, simplemente dan doble clic. Entonces, por ejemplo, aquí se me creó un trazo simétrico. Entonces, cuando yo empiezo a girar, él empieza a crear la forma de forma simétrica. ¿Listo? O a mover el trazo más bien de forma simétrica. Bueno, esta es una herramienta, esta que acabo de seleccionar, es la herramienta de recortar. Qué pena aquí. Esta es la herramienta de recortar y me sirve para, como su nombre lo dice, recortar un objeto que me interese. Entonces voy a recortar en este caso, qué pena ahí, voy a recortar este circulito que sacamos ahora. Entonces a mí me interesa de este círculo la mitad. Entonces es solamente para el ejemplo. Entonces yo lo que hago simplemente es selecciono la mitad del círculo y le doy doble clic y ya. Me sirve para recortar diferentes objetos o fotografías, diferentes archivos. Bueno, este es en cuanto al de recortar. Voy a tener que abrir una imagen. Denme un momento, por favor. Yo busco por acá una imagen, porque para poderles explicar la otra herramienta necesito una fotografía. Listo. Bueno, esto es una forma para abrir imágenes. Pueden arrastrarlas directamente o le pueden dar aquí desde importar. Listo, desde aquí pueden encontrar sus archivos. Tengo también esta que por ejemplo se llama cuchillo. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Selecciono y yo lo que hago es empezar a trazar lo que yo deseo recortar. Aquí me estoy saliendo un poquito porque no lo estoy haciendo con mucha precisión, porque deseo mostrarles cómo utilizar esta herramienta. Entonces cuando yo ya termino el trazo, ya le puedo quitar. Entonces para eso sirve el cuchillo, para recortar segmentos o zonas. Esta la voy a dejar por ahora sin explicar. Esta la vemos después. Y esta de borrador, como su nombre lo indica, vamos a ampliar un poquito más el tamaño para poder borrar. Como su nombre lo indica, pues me sirve, primero selecciono el objeto y me sirve para borrar lo que yo deseo. Supongamos que me interesa solamente la cabeza del caballo, entonces yo, qué pena, ahí se me pasó un poquito, recorto lo que me interesa. ¿Listo? Me voy a devolver. Otro paso. Listo. Yo también puedo borrar con este borrador simplemente dando clic y yo le defino una trayectoria. Entonces inmediatamente me hace un trazo un poco más recto. Un poco no, mucho más recto. ¿Listo? Entonces le doy aquí. Defino la trayectoria y me borra. ¿Listo? Para eso nos sirve la herramienta de borrador. Zoom. Nos sirve en este caso. Clic derecho, aleja. Clic izquierdo, acerca. También lo pueden modificar de acá. Tiene varias opciones. Por ahora nos vamos a centrar en las herramientas, ¿listo? Después vamos profundizando un poco más en las qué ocurre con las propiedades de las herramientas. Esto para utilizar esta opción vamos a borrar este círculo. No, démoslo ahí. Bueno, las siguientes herramientas son, digamos, ya para hacer lo que es, digamos, una vectorización manual, que es redibujando un objeto, o podríamos decirlo también para dibujar como tal, no necesariamente para vectorizar, digamos, una fotografía. Yo podría redibujar este caballo, sino también para poder en este caso dibujar. Entonces, en esta herramienta, por ejemplo, vamos a empezar a mirarlas. Esta herramienta es de trazo, se llama herramienta de mano alzada. Entonces, yo lo que hago simplemente es con el mouse empezar
a redibujar lo que yo deseo. Aquí estoy haciéndolo sin nada de precisión, es para que ustedes vean cómo funciona. Entonces aquí estoy un poco pasando a las carreras. Ustedes obviamente esto lo harán, digamos, con mucha precisión. Estoy mostrándole que esto me permite dibujar a mano alzada. Y siempre es importante cerrar el trazo. Cuando yo cierro el trazo, yo después puedo pintar. ¿Listo? Si yo no cierro el trazo, no me pinta. Entonces yo inicié en este caso en este nodo y terminé aquí en ese nodo. ¿Listo? Siempre importante ver dónde se empezó. Entonces, bueno, esa es la herramienta de mano alzada. Voy a eliminar ese trazo. La siguiente, que es una de las que yo más utilizo, se llama línea de 2 puntos. Entonces, ¿para qué me sirve? Yo lo que empiezo a hacer es hacer rectas. Entonces ella me deja hacer rectas. Y yo después lo que hago con estas rectas simplemente es empezar a transformarla en curvas, dependiendo de la necesidad que yo tengo. Entonces, sé lo que van haciendo, es redibujan primero. Y ya después lo que hacen es empezar. Entonces siempre importante donde ustedes vean que empieza a cambiar un poco la curva o la forma del objeto que estoy redibujando. Asimismo, eh, hay que ir cambiando, hay que ir colocando nodos. Cada que yo doy un clic, coloco un nodo. Entonces aquí sigo con la herramienta, busco el nodo para continuar y para poder hacer el trazo lo que hago es que le doy clic, lo sostengo y lo suelto. Doy clic, lo sostengo y lo suelto. Y así hasta completar el dibujo. Listo, entonces este proceso es un poquito, digamos, la parte de la redibujada es un poco demorada, pero después de que ya esté hecho el diseño, estaremos completamente satisfechos. Entonces, bueno, esta es la herramienta de 2 puntos. Voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a sacar el trazo, mírenlo, aquí ya estaba saliendo. Bueno, aquí me faltó una parte que les quería explicar. Voy a devolverlo. ¿Cómo utilizar esta herramienta de 2 puntos? ¿Para qué me sirve? Voy a darle primero un delineado de color amarillo. Cuando yo quiero pintar algo de relleno, siempre selecciono el color y le doy clic izquierdo. Cuando quiero cambiarle el color al delineado, debo marcar clic derecho. Voy a colocarle el delineado de color amarillo para poderlo ver bien. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta? Entonces yo cojo la herramienta de forma después y lo que hago es que yo empiezo a jugar con las formas. Entonces voy a poner un nodo aquí para agregarlo para poderle hacer la forma más fácil. Pongo aquí, le doy clic derecho, le doy a curva y puedo borrarlo. Entonces él me empieza a crear una curva dependiendo de la forma en la que están distribuidos los nodos. Por ejemplo aquí voy a darle una curva aquí y lo voy a borrar. Entonces inmediatamente él empieza a transformarse en curva, el trazo. Entonces siempre irlo acomodando. Por ejemplo aquí habría que colocarle más nodos. Entonces aquí empezar a acomodar. Y bueno, básicamente esa es la estrategia para dibujar con esta herramienta. Es ir colocando los nodos. Esto era lo que les decía, dependiendo cómo vaya cambiando la curva, así mismo yo voy colocando nodos. Entonces, por ejemplo aquí se me seleccionó. Entonces empiezo a modificarlo hasta obtener el resultado que yo deseo. Por ejemplo acá le doy clic derecho, le doy a curvas y elimino el nodo. Y empiezo a eliminar los nodos que yo considero que no me van a generar ninguna dificultad. Por ejemplo, esto hay que ponerlo más adentro y sacarlo un poco más. Aquí también le falta un nodo para poder sacar. Por ejemplo, aquí lo tengo así simétrico, entonces le doy asimétrico. Voy a mostrarles. Control Z. Entonces si yo lo empiezo a mover, se me mueve el otro trazo, ¿no? Y yo solamente quiero mover este de aquí.
Entonces le doy aquí clic derecho, asimétrico, y ya puedo modificar para ir sacándole la forma de la trompa. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo faltaron varios nodos, sino que como lo hice de poco como a las carreras, pues por eso es un poco más difícil acomodarlo. Entonces aquí le doy a curva, y aquí simplemente lo que hago es acomodar la forma. Entonces de esta manera ustedes empiezan a redibujar con esta herramienta de 2 puntos. Cuando vayan a cerrar, siempre van a hacer lo siguiente. Cuando vayan a cerrar un trazo para poderlo pintar, busco dónde está el punto inicial del nodo, que es este, y dónde termina. Entonces cojo desde aquí y hago un trazo que venga hasta el nodo final. Y ahora, cuando yo, por ejemplo, este estaba aquí desde hace rato, borrémoslo. Cuando yo le doy, por ejemplo, con la herramienta de bote de pintura, ya lo puedo pintar porque está completamente cerrado. ¿Listo? Entonces siempre hay que cerrar los trazos para poderlos pintar. Listo. Bueno, esta es la herramienta de 2 puntos, nos sirve en este caso para eso. Vamos a mirar las otras. Esta nos sirve para ir trazando de forma recta y ir trazando de forma también curva. La herramienta se llama Bezier. Yo realmente esta la utilizo muy poco, pero vamos, realmente es una herramienta muy importante porque me permite ir trazando e ir creando las curvas que me interesa crear. Entonces yo puedo ir creando las curvas dependiendo de la necesidad que yo tenga. Esta requiere un poco más de, digamos, de práctica para poderse utilizar correctamente. Esta me quedó muy arriba, tenía que haber bajado este nodo, pero bueno, voy a bajarlo aquí de forma. Listo. Aquí, por ejemplo, tenía que unir el nodo. Bueno, voy a cambiarla para que nos rinda el tutorial y no se nos haga tan extenso. Esta es Bezier, una herramienta que nos permite trazar recto y curvo. Bueno, esta es, voy a borrarlo primero. Bueno, la pluma, una herramienta también muy importante. También permite ir trazando, ir creando nodo por nodo. Y puedo ir modificándole la curva dependiendo de mi necesidad. Entonces yo lo que hago es ir trazando. Es muy parecida a la anterior, pero me permite dibujar con un poco más de precisión. Cuando yo quiero transformar la curva, dejo presionado el clic izquierdo y empiezo a moverlo hasta encontrar la forma que yo deseo. ¿Listo? Esta es la herramienta, uy, qué pena. La herramienta de la pluma, oh, qué pena, se me quedó seleccionado. La herramienta de pluma, ¿listo? Otra herramienta, bueno, esta permite entonces yo también puedo ir creando mis curvas. Esta también es muy efectiva. Dependiendo como yo vaya girando el cursor, asimismo se van formando las curvas. Él lo que hace es seguir la trayectoria. Entonces él va siguiendo la trayectoria que yo le voy marcando y me permite en este caso
ir creando la forma también de una forma un poco más rápida. Digamos, ya cada uno se va familiarizando con la herramienta que más le vaya gustando. Bueno, esta es muy efectiva también para dibujar objetos que tienen muchas curvas. Pero toca ir colocando los nodos para hacerlo un poco más preciso. Él sigue la trayectoria dependiendo de cómo yo vaya inclinando. En este caso, el cursor, asimismo, él me va creando el trazo. De una forma, podría decirse, inteligente. ¿Listo? Bueno, voy a dejarla hasta aquí, voy a cerrarla. Recuerden siempre cerrar, ahí ya quedó cerrada. Y miren que uno puede dibujar, combinar trazos rectos con curvos de una manera también, digamos, muy rápida. Hay varias opciones, ya importante es que cada uno se vaya familiarizando con la que se sienta mucho más cómodo. Bueno, esa es la spline, B-spline, y vamos con esta que es la polilínea. Entonces, ¿cómo la utilizo? Usted cuando usted le hunde la primera vez, ella te va creando trazos rectos, pero cuando tú lo dejas presionado, él te permite hacer un trazo libre, o sea que es una mezcla entre la herramienta de línea de 2 puntos y la herramienta a mano alzada. Listo, básicamente para eso nos sirve. Y bueno, uy caramba, se me fue esto. Qué pena ahí. Se me fue el trazo. Bueno, vamos a borrarlo. Siempre hay que cerrarlo para que no les pase esto que me sucede, que es que cuando yo me voy a utilizar otra herramienta, inmediatamente el trazo continúa. O pueden cambiarla simplemente presionando un atajo. ¿Listo? Para que se desactive. Bueno, lo otro es... Esta es la polilínea, entonces recuerde que mezcla esta que es la línea de 2 puntos y mezcla a mano alzada. Esto es para crear curvas de 3 puntos, entonces yo empiezo acá y cuando yo subo me crea la curva. Nuevamente trazo y hacia donde yo desplace, en este caso mi cursor, hacia allá se va a generar la curva. Entonces si yo le doy hacia acá, inmediatamente se baja la curva. ¿Listo? Bueno, esta nos sirve para esto. Vamos aquí esto. Lo que les digo, pues importante que vayan familiarizándose y vayan viendo cuál es la que les interesa. Esta dibujo inteligente la vamos a ver después. ¿Listo? La siguiente, importante que también que estén aprendiéndose los atajos. Entonces cada que yo pongo el cursor delante de una herramienta, él me va a dar el atajo. ¿Listo? Entonces para que los vayan aprendiendo. Medios artísticos me sirve para hacer trazos con diferentes, digamos, o emulando o imitando diferentes herramientas como por ejemplo el pincel o por ejemplo en este caso el sprite o la pluma, un lápiz. Entonces, por ejemplo aquí está seleccionado pincel, entonces él tiene unas opciones, entonces si yo hago un trazo aquí, dependiendo de la opción que yo tenga, aquí me lo cambia. Entonces vamos a poner estas tramas. Entonces miren que inmediatamente empieza a hacer diferentes tramados. Entonces ustedes van escogiendo los diferentes modelos que quieran trabajar. Entonces, por ejemplo, este que es el de Sprite, es como un Sprite. Entonces lo mismo. Él te va a crear, cada herramienta tiene sus propios patrones, por decirlo así, o sus propios trazos. Entonces, por ejemplo, el Sprite me permite en este caso sacar como unos modelos de unas hojas. Y aquí yo los puedo cambiar. Vamos a poner este que es de fruticas. Entonces, si yo trazo aquí, me va a colocar todos esos objetos. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene diferentes opciones. Ustedes los van mezclando y bueno, ahí ya van probando con cada uno de ellos. Entonces voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Vamos a eliminar cada uno de estos objetos. Listo.
Bueno, sigamos acá con el caballo, pongámoslo en el centro del espacio de trabajo. Bueno, estos son medios artísticos. Esto ya es para hacer formas geométricas. Entonces, aquí podemos, en este caso, empezar a crear las diferentes formas geométricas que nos interesan. Entonces, por ejemplo, cuadrados. Si yo lo dejo presionado, todas las herramientas que tienen una pestaña o un triangulito en una de las esquinas o de los vértices, quiere decir que tienen otras opciones. Entonces, con esta ya sabemos que puedo hacer rectángulos o puedo hacer cuadrados. Listo. Si yo quiero que mi cuadrado me quede perfecto, yo presiono la tecla control y de esta manera, ay caramba, de esta manera saco cuadrados perfectos. ¿Listo? Presionando la tecla control. Bueno, se me quedaron aquí un poco de formas geométricas, vamos a borrarlas. Listo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, a partir de 3 puntos, entonces yo hago aquí, por ejemplo, lo puedo hacer en diagonal y lo que hago es que el tercer punto es la que me va a dar la altura. Entonces, los dos primeros puntos me dan el ancho y los otros me van a dar la altura. ¿Listo? O acá lo puedo hacer también de esta forma. Entonces lo pongo aquí y le doy hacia arriba. Entonces, para eso nos sirven estas dos herramientas para hacer rectángulos y cuadrados. Esta es para hacer círculos o para hacer elipses, óvalos. Entonces, si yo lo presiono, por ejemplo, aquí tengo un óvalo, pero si quiero hacer un círculo, le hundo control y listo. Así saco un círculo perfecto, al igual que el cuadrado perfecto con control. Lo mismo que la anterior, la de 3 puntos, pues saco el ancho y con el otro, ve la altura y con el otro saco el ancho. ¿Listo? Para este caso. La siguiente herramienta pues nos ofrece diferentes formas, por ejemplo el polígono. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo, aquí no es un polígono, ¿no? Sino que aquí está un triángulo, pero si yo le doy aquí en la barra de propiedades, en esta opción le doy aquí, me saca 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, y le voy colocando los lados que yo desee. De aquí, donde está este símbolo que es como la pluma, es para el grosor del trazo o el ancho del contorno. Entonces, dependiendo del ancho que yo seleccione, así mismo, este va a ir cambiando. Entonces, siempre que ustedes vayan dibujando, hay que pensarse bien cuál va a ser el grosor del trazo o del contorno. También tiene formas de estrellas. Entonces, por ejemplo, esta, si la quiero engordar un poquito, entonces yo le doy de aquí. Empiezo a moverle en la barra de propiedades esta opción. Y si quiero ponerle más puntas, simplemente empiezo a hundirle aquí. O si le quiero quitar puntas, le hundo hacia abajo. ¿Listo? Bueno, hay varias formas aquí que ustedes pueden ir probando. Por ejemplo, voy a ir un poquito más abajo. Bueno, esta estrella compleja tiene más lados o más puntas más bien. Papel gráfico, que es como para dibujar con cuadrícula. No sé si ustedes recuerdan que en los colegios nos enseñaban a dibujar con cuadrícula. Espiral, permite sacar espirales. Ya ustedes vieron la otra opción con la cual pueden hacer espirales y las pueden ir modificando con la herramienta de forma. Entonces puede ser que lo abra un poquito más. Bueno, ahí lo pueden ir modificando con la herramienta de forma. Todas esas formas geométricas o formas las pueden modificar con, valga la redundancia, la herramienta de formas. Formas básicas. Entonces, por ejemplo, este es un corazón. Aquí le cambio, le puedo colocar una cruz. Entonces, yo la voy acomodando para que me quede en la forma deseada. Un rayo. Listo, ustedes van cambiando las formas dependiendo de lo que necesiten. Esas son como unos
digamos, unas formas muy comunes para que uno las encuentra en manuales. Y bueno, tiene diferentes aplicaciones. Entonces, vamos a encerrar este. Bueno, aquí hay varias formas que ustedes pueden ir revisando. Por ejemplo, también esta otra que es para hacer flechas. Entonces hay diferentes opciones de flecha. Pueden escoger cualquiera. Entonces, dependiendo de su necesidad para hacer, por ejemplo, mapas conceptuales, pueden hacer también aquí para una revista, un libro. Vamos a ver qué más tenemos. Diagramas de flujo, lo mismo lo que les decía para hacer en este caso, por ejemplo, mapas conceptuales. Entonces pueden ir utilizando diferentes formas. Y formas de orlas. Entonces, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, esto se utiliza mucho como en diseños que tienen que ver como con los grados de las diferentes carreras técnicas o profesionales, para diplomas. Entonces, estas orlas les sirven para eso. Entonces, hay diferentes formas, ustedes van escogiendo la que usted considera que les sirve más. También hay globos como para hacer cómics. Podría hacer uno aquí un cómic también o una fotonovela. Tiene diferentes formas y yo les puedo mover el punto donde se direcciona quién es el que piensa o habla o grita, simplemente moviéndolo de aquí, de este puntico rojo. ¿Listo? Siempre el punto rojo es para mover o modificar lo que se está haciendo. Y llegamos a los textos. ¿Listo? Hay dos formas de escribir en Corel. Una es crear un cuadro de texto. En este cuadro de texto voy a acercarme un poco. Ustedes pueden pegar aquí el texto que ya tengan redactado en Word o en otro programa. Y ustedes simplemente van escribiendo, seleccionan acá. Bueno, primero pueden escoger la herramienta de selección. Para poder cambiar, por ejemplo, la tipografía, vamos a poner esta que es como a partir de símbolos. Y le van cambiando también además el tamaño. ¿Listo? Si usted tiene la herramienta de texto, para poder cambiar el tamaño o la fuente tiene que seleccionarlo. Y en este caso ahí sí seleccionar cuál es la fuente que te interesa. Aquí le cambias también el tamaño. ¿Listo? Esa es una opción. Con cuadro de texto, ¿para qué me sirve esto? Entonces yo tengo un contenido que quiero pegar aquí, lo quiero acomodar. Voy a abrir un texto que tenga por aquí, vamos a ver. Vamos a ver este, por ejemplo. Entonces voy a copiar este contenido que es sobre la luz. Lo voy a cerrar. Y lo voy a pegar aquí. Él te permite mantener la fuente desde donde yo copié o la puedes descartar. Entonces, miren que por ejemplo, aquí ya quedó todo el texto, pero me apareció el recuadro se volvió rojo. Esto quiere decir que el texto no se está visualizando completamente. Cuando se visualiza completamente, el recuadro se vuelve inmediatamente de color negro. Entonces, yo lo puedo mover dependiendo de mi necesidad. Y pues de esta forma yo voy acomodando mis textos. Por ejemplo, aquí lo estiro y él se va acomodando automáticamente. Otra forma para escribir es seleccionando nuevamente la misma herramienta y ustedes escriben sin cuadro de texto. Voy a acercar un poquito. Ustedes escriben sin cuadro de texto, tutorial. Seleccionan la fuente que les interesa, entonces pueden instalarlas también. Instalarlas es muy fácil. Buscan una página, escriben en Google como qué característica quiere que tenga, en este caso su tipografía. Vamos a escoger esta. Entonces, inmediatamente ingresan a las páginas que les aparezca, descargan la fuente y le dan a instalar y eso en menos de un segundo se instala porque esas fuentes son muy livianas. ¿Listo?
Entonces, de esta forma ustedes pueden escribir. Ahora, yo puedo, por ejemplo, crear textos que se adapten a diferentes trayectos. Voy a hacer aquí una forma geométrica. Y yo quiero que mi texto tenga esa forma como semicircular. Entonces yo lo que hago es selecciono el texto, voy donde dice aquí en la barra de menú texto y selecciono la opción que dice adaptar a trayecto. Entonces cuando yo pongo el texto aquí, inmediatamente él se empieza a adaptar y listo. Yo lo empiezo, si yo lo quiero mover, simplemente el punto rojo que les decía ahorita y ya. Cuando él está en el centro aparece esa línea roja. Listo, cuando está en todo el centro del círculo o de la línea o del trazo. Si usted quiere, por ejemplo, mover una letra que quede más arriba que la otra, bajarla, usted la puede mover, la puede correr de aquí con la herramienta de forma. Listo, la pueden mover directamente desde ahí. Ahí la pueden modificar. Cuando vayan a borrar, por ejemplo, ese trayecto, esta línea, simplemente con la herramienta de forma y le dan suprimir. Listo, la tocan con la herramienta de forma y le dan suprimir. Es como la forma más rápida o sencilla. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo me pierdo? De pronto le di mucho zoom y ya no sé dónde está mi página. Entonces yo voy aquí en la barra estándar, niveles de zoom y le doy encajar en página y listo. Inmediatamente él se me encaja y yo ya puedo simplemente acomodar la página nuevamente a mi gusto. Esta otra herramienta es para hacer cotas. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando un plano, puedo mirar cuánto mide. Entonces, por ejemplo, voy a escoger esta. Entonces le doy de aquí a aquí para medir cuánto mide este dibujo. Y me dice que mide 13.55 centímetros. Listo, para eso nos sirven las cotas. Esto es para hacer cotas, por ejemplo, vertical. Entonces la puedo hacer. Él me va de una vez mientras yo voy bajando o subiendo, él me va mostrando cuál es la distancia. Entonces, por ejemplo, pongamos que aquí. Listo. Lo mismo lo puedo hacer a lo ancho y listo, así me va dando todas las referencias de medida que yo voy teniendo en mi diseño. Para eso nos sirven las cotas, muy utilizada en el dibujo técnico o en el dibujo arquitectónico. Esto me permite medir ángulos, entonces cuando yo empiezo a moverlo acá, él me dice en qué ángulo está. Por ejemplo, aquí hay un ángulo de 45. Me quedé 44, vamos a medir cuánto mide. Por ejemplo, este vértice tiene que medir 90 grados, entonces yo parto de acá, a partir de aquí lo suelto y aquí me dice exactamente, tiene 90 grados, muy bien, perfecto. Entonces, recuerden que el vértice de un cuadrado o un rectángulo siempre mide 90 grados. Bueno, esta es para sacar los ángulos. Estos son cotas de segmentos. Bueno, no tengo aquí en este caso un dibujo. Vamos a hacer un trazo aquí rápidamente. Entonces, esta cota de segmento me mide cuánto mide cada segmento. ¿Listo? Para eso me sirve la cota de segmento. Voy a borrar voy a borrar esto. Listo. Para medir cuánto mide cada segmento. Bueno, estos son, digamos, como nota de 3 puntos. Bueno, esto me permite colocar diferentes referencias. Entonces, por ejemplo, yo señalo algún objeto que quiero modificar a futuro. Pongamos que quiero señalar que aquí la cabeza del caballo. Entonces, selecciono y yo lo que hago aquí es escribir después, por ejemplo, cambiar elemento. Entonces me sirve para recordar diferentes aspectos que voy a modificar a futuro. ¿Listo? Son como para crear notas, mejor dicho. Pueden ser como recordatorios. Esto lo vemos después. Esto por ahora no lo vamos a utilizar.
¿Para qué me sirve esto de la sombra? Primero voy a escribir un texto para hacerlo un poco más rápido y más corto. Escojo una tipografía. Esta, por ejemplo, le voy a dar un color. Entonces yo, por ejemplo, veo que en este caso, este texto, sobre el blanco no hay mucho contraste y puede ser difícil de leer. Entonces, cuando yo escojo la herramienta de sombra, yo selecciono mi objeto, le doy con el clic sostenido, lo pongo donde yo considero que podría ir la sombra, lo suelto, inmediatamente le pone sombra detrás. Entonces yo le puedo tirar hacia este lado, tirar este punto hacia la derecha para que se vuelva la sombra más oscura, o hacia la izquierda para que se desaparezca o se ponga más clara. Listo, para esto nos sirve la herramienta de sombra. Pueden hacerlo sobre logos, texto, dibujos, etc. Silueta. A ver, no recuerdo muy bien esta para qué nos... Ah, bueno, esto es para modificar la forma. También, por ejemplo, como colocarle una silueta gruesa a mi dibujo. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Entonces, bueno, esta no la utilizo mucho, la verdad, pero esa es su función. Listo, colocarle una silueta al objeto que yo tenga para no tener que estar haciendo un delineado y que ponerle grosor. Con eso lo puedo hacer mucho más rápido. Esta, por ejemplo, que se llama... Bueno, esta mezcla después la vemos. Voy a enfocarme en las principales. ¿Listo? Esta que es distorsión, lo que me hace es distorsionarme el dibujo o la tipografía que yo tenga. Esta otra que se llama envoltura me sirve para crear como una especie de envoltura o modificar la forma de mi objeto. Por ejemplo, esta tipografía yo le puedo dar esta forma. Entonces, como para crear diferentes efectos. Entonces, crea una envoltura o transforma en una envoltura mi objeto, el cual yo puedo modificar. ¿Listo? Y la última, que se llama extrusión, me sirve para darle volumen. Es decir, esto tiene un ancho, una altura, pero no tiene profundidad. Es decir, que no es de 3 dimensiones. Yo con esta herramienta, yo busco la inclinación, inmediatamente me permite crearle perspectiva, o más bien perspectiva, no, profundidad, para que quede en 3 dimensiones. Entonces yo lo que hago es ingreso aquí y le cambio el color en estas opciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya me queda con este efecto y pues la verdad, así de manera experimental quedó hasta bonito. Bueno, esto en este caso, esta es para la herramienta de transparencia. Entonces, la herramienta de transparencia, ¿para qué me sirve? Entonces yo lo que hago es selecciono mi objeto y inmediatamente le voy cambiando la opacidad o lo voy dejando más transparente dependiendo de la necesidad que yo tenga. Lo mismo, por ejemplo, puedo hacer con el caballo. Selecciono el caballo y aquí modifico la transparencia. Igual esto también lo podemos hacer desde las ventanas acoplables. Es decir, voy aquí donde dice propiedades de objeto. Entonces aquí ya, por ejemplo, esta primera opción es la transparencia. Entonces aquí tiene el mismo valor que yo le puse con la herramienta de transparencia. Entonces de aquí también lo puedo modificar. ¿Listo? Cero transparencia quedó ahí. Bueno, esto en cuanto a esta parte. Vamos ahora, bueno, el cuentagotas. En este caso me permite poder reconocer los diferentes colores. Con esto yo puedo pintar, ya están amarillos, vamos a buscar más bien un color acá diferente. Cojo aquí el cuentagota, vamos a darle este verde que está acá al fondo. Entonces voy a pintar las letras de ese color y listo. Para eso me sirve el cuentagotas. Puedo identificar colores que hayan en una imagen. Si no la puedo, digamos, no puedo encontrar el color en la paleta de colores, con el cuentagotas lo puedo identificar rápidamente. Bueno, este relleno interactivo, este lo vemos después. Digamos, ahorita no vamos a precisar en este momento. Vamos a ver la última herramienta, que es la de relleno inteligente. Listo, esta herramienta de relleno inteligente
yo tengo cualquier forma que esté cerrada y con la herramienta de relleno inteligente yo ya pinto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a escoger esta herramienta. Entonces, yo puedo crear diferentes formas. Cierro el objeto. Siempre importante cerrar el objeto con la herramienta de relleno inteligente y lo pinto. Entonces, si lo voy a cambiar el color, pues simplemente empiezo a seleccionar el color que yo ya quiero utilizar aquí en la paleta de colores. Si yo, por ejemplo, quiero que mi objeto no tenga relleno, voy aquí donde está esta X y con clic izquierdo, recuerden que el clic izquierdo es para el relleno y el clic derecho para el delineado. ¿Listo? Entonces solamente presionar allí y listo. Eso sería todo en lo que tiene que ver con las herramientas. Estas son las principales herramientas que vamos a trabajar en en CorelDRAW. Listo, qué pena, estaba pensando también en el otro programa de diseño. Borrar esto aquí. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, básicamente sería esta la función de las herramientas principales. Algunas las estaremos viendo posteriormente en otros tutoriales. Y bueno, por ahora esto sería... bueno, para cerrar aquí las ventanas acoplables, simplemente presiono estas dos flechitas y ella inmediatamente se va a replegar. Listo, básicamente esto es todo en cuanto a lo que tiene que ver con las herramientas de CorelDRAW, cómo, bueno, también la interfase, cómo gestionar un archivo, cómo guardarlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado todo muy claro y estaremos practicando nuevamente en otro tutorial. Muchas gracias.